Buenas nuevamente, espero que estén bien, que hayan pasado bien. Hoy vamos a tocar el tema del calentamiento precompetitivo en el fútbol. Y esto es porque un compañero me escribió sobre el tema y se me ocurrió hacer un video, ya que no hay mucho material sobre estos temas. Y bueno, como siempre, tratando de aportar un granito de arena para toda la gente que trabaja ya sea el fútbol formativo, fútbol semiprofesional, fútbol profesional, especialmente para la gente, tanto entrenadores, preparadores, eh, asistentes, que no tengan la posibilidad, debido a diferentes razones, para obtener mucho material, libros, revistas, cursos, y bueno, tratar de acercarles un poco lo que hemos tenido la fortuna de poder sí estudiar, de obtener material, tratar de compartirlo, ¿no? Eh, Bien, lo vamos a hacer como siempre, ¿no? De una forma lo más breve posible y lo más corta posible, para que no sea tan tedioso y aburrido. Entonces, vamos a ir un poco medio rápidamente y, y bueno, intentaremos abordarlo correctamente. Intentamos abordar las diferentes formas que existen en el calentamiento precompetitivo y mostrar diferentes ejemplos, así como de publicar formatos que otros renombrados autores han publicado en el pasado, que puedan servir de referencia o guía a la hora de preparar a nuestros futbolistas o equipos para la competencia. Vamos a exponer un prototipo de calentamiento precompetitivo con el objetivo de crear una referencia, aunque cada cuerpo técnico le pueda agregar su toque, quitándole o agregándole tiempo a cada una de esas partes que va a tener el calentamiento, o agregando, quitando alguna parte en sí, si así lo considera necesario. Dicho esto, considerando que el calentamiento es un elemento esencial para la preparación del organismo en busca del máximo rendimiento deportivo en la competición y que se llevará a cabo de acuerdo a una realidad determinada. Los factores que van a estar, que van a jugar, que van a ser relevantes en cuanto a los calentamientos precompetitivos, la climatología, la temperatura ambiente, la edad de los futbolistas y el nivel, características de los futbolistas, el modelo de juego, el nivel de preparación y experiencia de los futbolistas y la hora también. Va a ser todos estos aspectos y hay más, ¿no? Pero los más relevantes son estos, ¿no? Por lo tanto, será difícil calificar de bueno o malo el calentamiento sin conocer estos factores mencionados. Más bien, nuestro objetivo sería el de acercarnos al más adecuado o al menos adecuado. ¿Por y para qué calentar? Porque es un elemento clave para el rendimiento del futbolista y para la disminución en el riesgo de lesiones. Para mejorar el rendimiento deportivo de la actividad competitiva posterior que se va a realizar a través de un ejercicio con suficiente intensidad y duración, seguido de un adecuado periodo de recuperación para elevar el máximo consumo de base, sin causar una fatiga significativa, porque prepara al organismo para efectuar una actividad de mayor intensidad, permitiendo una adaptación gradual a través de una facilitación en las funciones metabólicas y neuromusculares, porque nos aporta beneficios a distintos niveles. ¿Cuándo calentar? Antes de cualquier actividad deportiva que implique cierta intensidad y exigencia, ya sea antes de una sesión de entrenamiento o antes de un partido de competición. ¿Cuánto calentar? ¿Cuánto tiempo? La duración del calentamiento no debe ser demasiado corta, ya que la temperatura corporal apenas subiría. Tampoco demasiado larga para no generar fatiga que puede tener efectos negativos sobre el rendimiento del deportista. De a 15 a 30 minutos sería lo recomendable según la bibliografía consultada. Sin embargo, para un equipo normal con sus características pertinentes, recomendaría entre 20 y 25 minutos, ¿no? La duración del calentamiento dependerá de las características de los sujetos, los más entrenados calentar más tiempo, la edad de los deportistas, los jugadores más jóvenes necesitarán calentar menos, la hora del día. Se ha demostrado que con un buen calentamiento entre las 15 y las 20 horas se obtienen mejores resultados, por lo tanto si el partido es por la mañana será necesario un calentamiento más largo con el fin de alcanzar ese máximo rendimiento. Y las condiciones climatológicas, cuando las temperaturas son más bajas, el calentamiento aumentará y cuando son más altas disminuirá. ¿Cómo calentar? Habrá momentos donde se haga un calentamiento pasivo, fuera del terreno de juego, normalmente para jugadores con alguna molestia, o que por prevención requieren este servicio, un calentamiento activo en el terreno de juego o un calentamiento combinado. El calentamiento debe tener las siguientes características, adaptado a las características físicas, técnicas y tácticas de los futbolistas, respetando sus condiciones biológicas. Debe ser específico, adaptando los esfuerzos a la actividad posterior. Se crean las condiciones óptimas en todo el organismo,
y en los músculos que participan prioritariamente en los movimientos a realizar. Es muy importante suscitar en los futbolistas suficientes huellas psico y sociomotrices previas a la actividad que van a realizar, progresivo a nivel fisiológico y en cuanto a dificultad técnico-táctica. ¿Sí? Bien, y en este caso este autor lo ubica dentro de tres partes, ¿no? Dentro de dos partes, ¿no? Una general y una específica, ¿no? El calentamiento lo dimos en dos partes con las siguientes características. La general, ¿sí? El trabajo cardiovascular que se realiza a través de ejercicios aeróbicos para activar el mayor número de sistemas y grupos musculares de forma global. Y los objetivos son incremento de la temperatura muscular, amplitud del movimiento y activación neuromuscular y aceleración y potenciación de la musculatura. Y la específica, ¿no? Que sería la segunda parte, trabajo neuromuscular adecuado a la especificidad deportiva, el fútbol, aproximándonos a la realidad competitiva, se realizan gestos que puedan satisfacer las necesidades físico-técnico-tácticas, buscando la puesta a punto del sistema neuromuscular y cardiorrespiratorio, ¿no? Y ahí se van a utilizar tareas técnicas, tareas tácticas, activar y potenciar la capacidad reactiva y de cohesión del grupo, ¿no? Bien, y aquí utiliza un formato muy simple, lo cual aquellos que le pueda parecer útil lo pueden utilizar o pueden utilizar alguna parte, o como mencioné, quitar alguna parte que no consideren tan importante, ¿no? Lo que es la fase y la descripción, la activación, carrera de activación por todo el espacio de forma individual con o sin balón, autoconcentración, la adaptación, acción técnica con balón, movilidad articular en movimiento, acabando con diferentes desplazamientos, estiramientos dinámicos, la iniciación y asimilación, recuerdo técnico táctico a través de rondos 4 contra 1 en espacios reducidos con un solo toque. Ya la iniciación y asimilación, la adaptación, la activación vendría a ser un leve movimiento para empezar a levantar la temperatura corporal, o puede ser movilidad articular también de las articulaciones, los tobillos, los rodillos y las rodillas y toda la musculatura implicada, ¿no? La adaptación vendrían a ser lo mismo, pero ya agregándole leves movimientos con el balón, suave, pueden ser pases con parejas también. La iniciación y asimilación serían rondos 4 contra 1, en este caso según este autor, ¿no? La aproximación a la competición, posición de balón 5 contra 5, 4 contra 4 más 2, en espacio reducido, un sistema posicional definido. La simulación a la competición, simulación específica de competición, respetando las posiciones naturales, ataque versus defensa, que ustedes lo van a ver ahora en un ejemplo que el Tottenham lo hace así, creo que el City también, donde de repente los laterales, los medios y los atacantes hacen acciones combinativas y los defensas hacen acciones defensivas, por ejemplo, los centrales, ¿no? Por ejemplo, los laterales también. Regeneración y preparación psicológica, recuperación del organismo y visualización de la competición, ahí es la pausa y la arenga o la parte motivacional del grupo, y luego la finalización, los ejercicios de reactivación, ¿no? Reactividad a través de acciones explosivas, más trabajo de motivación. Esas serían las partes, digamos, que generalmente se divide el calentamiento en equipos profesionales, ¿no? Generalmente son 6, 7 partes, algunos hacen 8, va a depender de cada gusto de a cada cuerpo técnico, y van a andar siempre más o menos sobre los 20 minutos, ¿no? Un poco más, un poco menos, siempre van a andar sobre eso, 18, 19, 20, hasta 23, 24, hasta 25 minutos. Si hace mucho frío, si la temperatura ambiental es muy baja, pueden llegar hasta 30 minutos, va a depender de eso, ¿no? Estructura de los objetivos de calentamiento para el partido de competición. Ejemplo de varios equipos de primera división de la Liga Española. Bien, y aquí vamos a ver, según otro autor, bueno, cómo lo divide él, ¿no? Cómo las partes, cómo las crea, ¿no? Cómo las sitúa, ¿no? Y vamos a ver un par de calentamientos en la figura del Mallorca y del Real Madrid. Son bastante viejos, pero igual el formato es más o menos similar a los calentamientos que voy a poner después a continuación de tres equipos de este momento, ¿no? El City, el Tottenham y el Liverpool. La creación de condiciones óptimas para la construcción del máximo rendimiento deportivo está basado en los siguientes objetivos: activación, desarrollo de capacidad de rendimiento fisiológico en función del inicio del partido y de la entrada en el campo del jugador durante el partido. Preventivo, desarrollo de ejercicios específicos que incrementan el control musculoarticular en base a la estructura y problemática individual de cada jugador. Técnico-táctico, recuerdo y activación de los patrones técnicos específicos de los fundamentos defensivos y ofensivos, de las diversas posiciones sobre el campo y de los movimientos específicos de cada jugador en su posición. Y el psicológico, ajuste personal de la óptima motivación, concentración y capacidad de sacrificio y lucha. Aquí vemos el esquema,
que en este caso este autor coloca, ¿no? Crea, ¿no? La activación fisiológica, lo psicológico, lo técnico-táctico y la prevención de lesiones van a ser los pilares, digamos, la base donde se va a mover el calentamiento de competición. La estructura desarrollada del calentamiento, dentro de las diferentes metodologías expuestas por multitud de textos de entrenamiento deportivo y fútbol, la estructura del calentamiento podría quedar definida en términos metodológicos de la siguiente forma. Calentamiento general, como mencionó el otro autor anterior, activación e incremento de la temperatura muscular, estiramiento de la musculatura antagonista, potenciación de la musculatura agonista, ¿no? La musculatura agonista es la que está involucrada en el movimiento de forma primordial, la antagonista es la opuesta, ¿no? Y después tenemos los sinergistas, que son los que mantienen el movimiento, los músculos que mantienen el movimiento cada vez que nosotros corremos o hacemos una acción, cualquier acción. Calentamiento específico, recuerdo técnico-táctico y reactividad y velocidad de reacción, ¿sí? Bien, aquí está la estructura que mencionábamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este caso me pone 9 partes, ¿no? Un poquito más, el anterior me dijimos que habían entre 6 y 7. Primera parte es un primer trabajo de adaptación aeróbico, de muy suave intensidad, es una tarea genérica de 0 a 3 minutos. Luego viene un estiramiento estático dinámico y movilidad dinámica, esto va de 3 a 6 minutos y medio, más o menos aproximadamente. Luego viene una potenciación de la capacidad acelerativa, 6 minutos 32 a 8:32, es decir, 2 minutos más. Luego empezamos con técnica individual, que eso puede ser en parejas, ¿sí? 2 minutos más, hasta los 10 minutos 23. Luego un juego de posesión 5 contra 5, que acá, por eso es que son también más partes, porque se repiten, cuentan las repeticiones, ¿no? Serían una menos, ¿no? Serían 8. ¿Sí? 5 contra 5, la primera es un poco menos de 2 minutos, 1 minuto 45, y la otra 40 y pico, y la otra es 42 sería, y la otra es menos aún, ¿sí? Y la pausa entre medio es de 2 minutos, ¿no? Luego viene técnica individual nuevamente, que acá ya se hacen generalmente acciones combinativas, como comenté, por posiciones ya. Luego, eso va más o menos unos 3 minutos y medio. Luego, estiramientos, ¿sí? Y juntamos al grupo, hay una arenga, algún trabajito de cohesión de grupo con el preparador físico, el ayudante, quien esté, y un poquitito de velocidad de reacción, que generalmente son sprints muy cortitos, ¿no? De muy poca distancia, ¿no? El volumen total en este caso de este equipo es 18,50, es decir, no llegó a los 19 minutos, más o menos este calentamiento, ¿no? Acá vemos otro, ¿no? Uno era el Mallorca y uno era el Real Madrid, similar, ¿no? Primer trabajo aeróbico de adaptación, 1 minuto y medio aproximadamente. Luego estiramientos dinámicos, 2 minutos. Luego ejercicio de técnica individual y colectiva, unos 5 minutos más o menos, un poquito más. Luego un juego en espacio reducido que se repite, ¿no? 2 minutos, casi 3 minutos. Este es un poquito más largo los espacios reducidos, como se observa. Y la pausa de recuperación también es más corta. Luego hay una velocidad de reacción, ¿sí? Y donde se junta el grupo también seguramente con estiramientos balísticos o cortitos. Y el volumen total acá pasa a ser 17:40, ¿no? Es muy similar todo. Los calentamientos son generalmente sobre estas bases, ¿no? Más o menos, ¿no? Trabajo aeróbico de adaptación, y acá simplemente la descripción de y los objetivos de cada parte, ¿no? Del calentamiento, ¿no? El aeróbico de adaptación, corren a lo ancho del campo realizando ejercicio aeróbico de adaptación al terreno, los contenidos, carrera continua para incrementar la temperatura, movilidad articular general que se realiza con ejercicios calisténicos y estiramientos balísticos. 3 minutos el tiempo de duración, son tareas genéricas y adaptación aeróbica y movilidad articular general. La segunda parte sería estiramiento estático y dinámico, movilidad dinámica. Los jugadores se reúnen formando un círculo y realizan trabajo de amplitud de movimiento. La técnica elegida para desarrollar esta capacidad es la de estiramiento estático. El tiempo de estiramiento es de 10 a 12 segundos. Yo generalmente no suelo estirar los calentamientos más de 8 segundos por el adormecimiento hacia la fibra muscular. Generalmente no más de 8 segundos. Los grupos musculares que se estiran son isquiotibiales y lumbares o ilíacos isquiotibiales. Posteriormente se realiza un ejercicio de activación muscular y articular, movilidad articular a velocidades medias altas. Los ejercicios realizados
Bueno, aquí muestra todo el tipo de ejercicios que se vieron en estos calentamientos. Talón al glúteo, rotaciones de rodillas, movilidad dinámica del tronco, estiramiento del cuello trapecio, estiramiento lateral del cuello, movilidad dinámica del cuello, movilidad dinámica de cadera, movilidad dinámica de cadera con giros, giros de cadera, círculos con la cadera con tronco extendido, skipping y lanzamiento balístico de la pierna adelante, lanzamiento balístico con la apertura delante de la pierna, lanzamiento balístico lateral delante de la pierna y imitación balística del gesto de golpeo, ¿sí? Todos estos fueron los movimientos que se realizaron, ¿sí?, en esa parte, ¿no? Posteriormente se va a realizar un trabajo de estiramiento de estáticos. Los grupos musculares que se estiran son isquiotibiales y lumbares. Se van a realizar trabajo de activación muscular y articular a altas velocidades. Los ejercicios realizados fueron skipping, talón al glúteo, multisaltos laterales, salto de cabeza, para posteriormente realizar un estiramiento estático de isquiotibiales. Este modelo de activación estiramiento se vuelve a repetir incluyendo un estiramiento estático para los gemelos. Se vuelve a repetir una tercera vez esta secuencia de trabajo. De vuelta, tipo de tarea general, cualidades desarrolladas, movilidad articular pasiva y activa, incremento de la reactividad del tren inferior, y el tiempo de esta fase es 3 minutos con 28. Luego viene la potenciación de la capacidad acelerativa. Es un espacio limitado de 3 tramos de 5 metros. Los jugadores realizan trabajo de potenciación de la musculatura principal en el fútbol, es decir, la capacidad acelerativa del jugador. Se realizan ejercicios de potenciación y al mismo tiempo estiramientos estáticos de recuperación entre algunos de los tramos. Los ejercicios que se realizaron son los siguientes, y nuevamente aquí tiene de vuelta el primer tramo, el segundo y el tercero, ¿sí? El primer tramo con skipping, talón al glúteo, carreras de espaldas en zigzag, sprint de 10 metros. Son similares, ¿no? Skipping, talón al glúteo, carrera adelante en zigzag, ¿sí? Estiramiento estático de cuádriceps, multisaltos con una pierna, aceleración en zigzag, doble paso en amplitud con cambio frecuencia máxima, carrera, giro, carrera, estiramiento isquiotibiales o ilíacos aductores, talón glúteo reactivo, carrera de espalda en zigzag, carrera hacia adelante en zigzag y aceleración de 10 metros. ¿Sí? Luego, ¿qué tipo de tareas son? Las genéricas, cualidades desarrolladas, potenciación musculatura tren inferior, y el tiempo de esta fase son 2 minutos. Luego viene técnica individual, calentamiento específico que se inicia aquí, ¿no? Las tareas son las que inicia esta fase, son las pases por pareja, una distancia de 10-15 metros. Esta fase de calentamiento específico se finaliza con distancias medias y largas en los pases. Así que empiezan a unas distancias cortas generalmente, y a veces inclusive más cortas que 10 metros, a veces 5 metros más o menos, una pareja, y se van alejando en los pases cada vez más, ¿sí? Esto es más o menos 1 minuto 49. Y luego vienen los juegos de posición, ¿no? Generalmente, que ahí ustedes pueden utilizar el formato que quieran. En este caso es un 5 contra 5, 30 por 20 metros. Los jugadores solo pueden dar 2 toques a la pelota. Como se analiza el video, esta tarea permite integrar todos los factores del rendimiento del fútbol. Cualidades desarrolladas, recuperación, tiempo de esta fase 52 minutos. Y después juego en espacio reducido, la segunda repetición, ¿no? Lo que es similar a la anterior, ¿no? 1 minuto 25 en este caso, 1 minuto y medio. Poco menos de 2 minutos y un poquito menos de 1 minuto y medio la segunda repetición, más o menos. Técnica individual. En esta fase de calentamiento se realiza un primer contenido con 2 tareas que los jugadores, según sus puestos específicos, realizan. Un primer grupo de delanteros y medios realizan el borde del área, pase y tiro a portería. Otros jugadores sobre el terreno de juego realizan pases de media y larga distancia por parejas o trabajo individual. Asimismo, el preparador físico realiza tareas sobre el golpeo de cabeza con los jugadores de la defensa. Se realizan 3 repeticiones antes de finalizar el calentamiento, ¿sí? Esto más o menos son 3 minutos 31, ¿sí? Y luego ya vamos a la última fase, que es los estiramientos, cohesión de equipo y velocidad de reacción. En esta última fase de calentamiento se realizan 3 contenidos. El primero, los jugadores se reúnen en un círculo y realizan estiramientos estáticos para la musculatura isquiotibial isocilíaca. Posteriormente se juntan todos en donde uno de los futbolistas realiza una arenga, de capitán o puede ser preparador físico, para la motivación y cohesión de grupo, a reunir en una piña todos y hablarles. Para finalizarla se realiza un trabajo reactivo del talón glúteo y a la orden del preparador físico una salida de 10 metros. Este contenido se realiza 2 veces. Esto puede ser 10 metros, 8 metros, 5 metros, pueden variarlo también, ¿no? Semiespecífico, una alteración específica, ¿sí? Cohesión de grupo, amplitud de movimiento y velocidad de reacción, y el tiempo sería más o menos 1 minuto y poco, ¿no? Y la duración total serían 18 minutos con 50. Bien, otro tema aparte es la activación en el entretiempo, que eso es otro tema que también muchos cuerpos técnicos dejan un poquito de lado, ¿no? Y es muy relevante también, muy importante. Cuando nosotros termina el primer tiempo, generalmente buscamos que los futbolistas bajen las pulsaciones, que salgan de estado
que hay mucho lactacidemia en todo el cuerpo y en el cerebro, entonces intentamos que bajen las pulsaciones para que puedan pensar con más tranquilidad. Le damos generalmente unos minutos de descanso para poder hidratarse, para bajar las pulsaciones y luego dar la información que tengamos que dar, ¿no? Luego tenemos que volver al terreno de juego. Diferentes estudios han demostrado efectos beneficiosos en el rendimiento cuando usamos el calentamiento como fase de adaptación ante la realización de ejercicios de alta intensidad, que esto fue lo que nosotros recién hablamos. También se ha observado que los jugadores de alto nivel alcanzan menos intensidad en la fase inicial de la segunda mitad en comparación con la primera. Sin embargo, no se sabe en qué medida esto es relacionado con los cambios en la temperatura muscular de los jugadores. En uno de los estudios, la temperatura muscular se midió repetidamente durante partidos de fútbol para examinar su correlación con el rendimiento. Además, también fue examinada la relación entre recalentamiento durante el descanso y el rendimiento en acciones de máxima intensidad, sprint salto, al comienzo de la segunda mitad. Bueno, y ahí se nota, ¿no? Ahí se ve especialmente en la tercera barra, que es el inicio de la segunda parte, ¿no? El grupo, la diferencia entre la temperatura de la musculatura en un grupo que tuvo recalentamiento y otro que no lo tuvo, ¿no? Entonces demuestra las variaciones en la temperatura muscular a lo largo del transcurso del partido en los dos grupos con el recalentamiento y sin recalentamiento en el descanso. Se observa una diferencia de temperatura al inicio de la segunda parte, lo que incidirá sobre el rendimiento de los futbolistas. No solo, acá en este caso estamos hablando de la temperatura muscular, ¿no? Ese es en las terceras dos barras, ¿no? La amarilla y el azul. La amarilla es la del grupo con recalentamiento. No solo podemos observar la temperatura muscular, sino también los aspectos de concentración, ¿sí? La parte de la intensidad. Como dice el profesor Frade, la intensidad es mental. En consecuencia, no solo es física, sino es mental. En consecuencia, tenemos que preparar a nuestros futbolistas para que estén en ese nivel óptimo y no entrar dormidos al segundo tiempo. Conclusión, en este estudio se muestra que los jugadores deben prepararse físicamente para el segundo tiempo con el fin de mantener el rendimiento al comienzo de la segunda mitad y a lo largo de la misma. El calentamiento anterior a cualquier práctica deportiva tiene una reconocida importancia para todos. De la misma manera, consideramos que un recalentamiento durante el descanso ofrecerá a nuestros equipos unos beneficios considerables. Propuesta. A continuación proponemos un recalentamiento tipo que podría llevarse a cabo durante el descanso. Su duración será aproximadamente de 4 o 5 minutos, teniendo en cuenta que en ese tiempo se verán afectados todos los sistemas necesarios en el ejercicio muscular, respiratorio y circulatorio. El objetivo de recalentamiento debe ser recuperar la temperatura óptima para rendimiento antes del inicio de la segunda mitad en el fútbol sin que esto suponga un gasto elevado de energía. Proponemos las siguientes tareas como recalentamiento. Trote suave del vestuario hasta la zona del juego, 1 minuto. Sobre una zona de 10 metros, activación anaeróbica láctica con carrera de recuperación al cono salida. Realizamos ejercicios para flexo, extensión del tobillo, rodilla, aductores y cadera, 1 minuto. Contacto con el balón, conducciones, pases cortos, pequeños y golpeos, 1 minuto. Con estos 3 minutos podemos conseguir elevar la temperatura muscular del tren inferior, que es la determinante en la pérdida de velocidad en los 10 minutos iniciales de la segunda parte. Esta propuesta se encuadra dentro de múltiples opciones para elevar la temperatura en el medio tiempo y creemos que es eficaz y no tiene costes económicos. Podemos observar cómo en equipos de élite hay bicicletas estáticas en los vestuarios donde se pueden desarrollar estos mismos objetivos, pero sus costes son elevadísimos. Bien, intenté ir lo más rápidamente posible, lo más sintético y corto posible para que el video no se haga tan largo. Acá vamos a ver unos ejemplos de calentamientos del Liverpool en este caso. Ven que van a haber siempre entre 6 y 8 partes, entre 6 y 9 partes pueden ser inclusive los calentamientos de casi todos los equipos. Algunos van a ver que son bastante, acá están haciendo simplemente ejercicios de pase. No olvidarnos que en estos artículos habla mucho del aspecto físico, pero también nos estamos preparando al futbolista desde el punto de vista psicológico, mental, en la activación, que esté a un nivel óptimo, y además de todo el contexto que va a jugar, ¿no? Ya sea el terreno de juego, los balones, si hay viento, la temperatura, si hay sol, si juegan bajo luces, bueno, todos esos factores que el futbolista minutos después va a tener que desempeñarse, ¿no? Entonces, el contexto es sumamente importante y muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? Acá vemos lo que son una rueda de movilidad articular, este estiramiento dinámico, con el preparador físico Andreas Kormeler. Isquiotibiales, skipping,
¿sí? Todo lo que es la elevación de la temperatura y la circulación sanguínea y empezar a ya trabajar todo lo que son las articulaciones, ¿no? Estiramientos con rebotecitos leves, cortitos, muy breves, porque lo que queremos es estirar la musculatura pero al mismo tiempo despertarla, ¿no? Y ahí vamos a trabajar isquiotibiales, aductores, celíaco, gemelos, tronco, los grandes grupos musculares que van a actuar, ¿no? Espalda baja. Cada vez más movimientos funcionales, construyendo intensidad y distancia. Vamos a trabajar una mayor intensidad y mayor distancia de forma progresiva. Para luego ellos van a pasar ya con el segundo entrenador, con Pepín Linders, una tarea ya de posesión, 5 contra 5. Esta digamos que es la parte más larga generalmente de los calentamientos. Primero pasan pases en pares, ¿no? En parejas, para un compañero específico de posición, ¿sí? Y luego ya van a pasar a la posesión, ¿no? Yo generalmente esta parte la hago con ejercicios de pase, generalmente, que también pueden utilizarlos, ¿no? A mí se adecuan más a la realidad, pero bueno, todas formas son válidas, ¿no? No hay ninguna equivocada ni una está bien o está mal, ¿no? Y luego es una posesión, 4 contra 4, donde los mediocentros están en las dos bandas, ¿no? De comodines. Perdón, los dos defensas centrales, no medio dentro. Y luego ya acciones de finalización específicas, ¿no? Continuas generalmente, donde hay 2 o 3 repeticiones y hay una pausa, ¿no? Inaláctico con pausa completa, ¿no? Esos son principalmente, luego van a ver que hay, los defensas pueden estar haciendo también algunas tareas específicas con el preparador físico, de anticipo, de juego aéreo, ¿sí? También sumando los laterales. Pero principalmente hay que usar la creatividad y hacer algo que sea, siempre moviéndonos dentro de los parámetros, algo que sea, que esté relacionado a cómo va a jugar nuestro equipo. Y luego la activación, ¿no? Sprints cortos, piques cortos de velocidad, como ven. Y luego el vestuario, para la charla, ¿no? Este sería el calentamiento de Liverpool. Vamos a ver el calentamiento de Manchester City también. Yo lo puse un poquitito más rápido en velocidad para que el vídeo no sea tan largo, ¿sí? Pero es todo muy similar, ¿no? Y quizás el City no, creo que, si mal no recuerdo, no hace tanto acciones de finalización, creo, pero después es todo muy similar, ¿no? Bueno, van a ver, empiezan primero con pases largos, suaves y trotecito muy suave. Luego empiezan con el círculo de movilidad articular. Ellos lo hacen con banda, ¿sí? Con banda elástica, que no sé si se observa a la altura más o menos levemente de las rodillas, ¿sí? Para generar una pequeña resistencia, ¿sí? en la musculatura, pero es muy corta, ¿no? Van a ver que solo en esta parte nada más, lo cual es bastante breve también, ¿no? Generalmente estas partes ninguna supera los 6 minutos aproximadamente, ¿no? Ahí está trabajando
un asistente de preparador físico, más abajo que va a intervenir más Lorenzo Buenaventura, que es el preparador físico de Guardiola, el preparador físico gaditano, muy conocido. Ahí ya retiran las bandas. Es un leve toque un leve estímulo para activar esa musculatura, especialmente de repente en ambientes donde hace más frío, ¿no? Pequeños saltos unipodales. Bien, lo voy a acelerar un poquitito. Esto es todo lo que es la fase de movilidad articular. Lo voy a mover un poquitito para adelante para que no sea tan largo. Esta es la parte más larga del calentamiento. Luego hay estiramientos. Nuevamente, ¿no? Estos aspectos tenemos que tomar en cuenta también según movilidad, en zigzag, en línea recta adelante, hacia atrás, tomando en cuenta la temperatura que hay en el ambiente y el nivel de los futbolistas también, ¿no? Es decir, estamos hablando de futbolistas profesionales, lo cual requieren un calentamiento un poquito más largo. Igual así todo, este calentamiento fue más o menos 20 minutos, 20 minutos y poco. No, luego hay pases de a 3 futbolistas, ¿no? Cortos generalmente, con tercer hombre, y devolución y movilidad leve, ¿sí? Como se observa. Yo puse más o menos 1 minuto de cada parte y la parte más larga, que es la movilidad articular, la dejé entera, que son más o menos 6 minutos. ¿Sí? Como se ve. Y luego ya cambia un rondo por tiempo, lo hacen ellos, que son más o menos 5 segundos. Si Roba sigue adentro hasta que pase el tiempo. Y cambia otro. Para luego ya pasar a una posesión. Sí, el famoso rondo que ha hecho famoso Guardiola, sí, de 4 adentro y 4 afuera, con apoyos, con 3 apoyos. ¿Sí? Luego pases largos. Y luego una activación. Es más o menos, siempre se mantiene casi todos los equipos de profesionales, más o menos formato similar, ¿no? Ahora vamos a ver rápidamente uno del último, que es el del Tottenham, y van para el vestuario. El del Tottenham también similar. A veces pueden prolongarse una parte del entrenamiento, ser un poquito más larga, un poquito más corta, pero más o menos son todas iguales, ¿no? Pueden tener de repente la fase de finalización y lo que hablamos en la parte vendría a ser individual, donde combinan, y otros no, pero bueno, acá es movilidad articular, luego pases en parejas. Vieron que acá cambia el orden nada más. Luego rondos 4 contra 1. Para luego pasar lo hacen en 2 líneas, lo que vendría a ser la movilidad articular. Alargado más bien, ¿sí? Piensa todo lo que son movimientos de movilidad articular.
Yo lo dejé entero también porque es la parte más larga. Todo tipo de variaciones en saltos y en frecuencia de zancada, ejercicios de velocidad de carrera. Luego van aumentando un poquitito más la temperatura corporal, las distancias también. Y luego pasan a una posesión, 5 contra 5, con 2 comodines en los costados. Bueno, y luego son acciones combinativas, definición, mientras que los defensas trabajan anticipar, cortar por delante, y ya van trabajando también coberturas, bueno, lo que ustedes quieran agregarle, ¿no? Mientras que los volantes y los delanteros hacen acciones combinativas, finalizan la jugada, ¿no? O sea, por adentro, por afuera. Bueno, eso va en función de cada modelo de juego, lo que ustedes quieran priorizar. Bueno. Y luego la activación al final. Es siempre más o menos el mismo formato, se mantiene, no hay grandes cambios, sí de repente alguna etapa que no pueda ser utilizada por un equipo u otra, una etapa que sea más larga, un poquito más larga, pues un minuto más larga que otro equipo, ¿no? Pero generalmente son más o menos muy similares todos los calentamientos de los equipos de primer nivel en Europa. Así que nada, espero que les haya gustado, más que nada para darle ideas de cómo estructurar los calentamientos a aquellos entrenadores, preparadores, cuerpos técnicos que no tienen tanta de repente herramientas o no tienen información de cómo se hace, simplemente para darles una idea, un formato, y ahí ustedes se puedan mover y ponerle su impronta, ¿no? Aquí está la bibliografía, Marcos Chena, utilizamos el material también de Manuel Pombo, a veces muchos calentamientos de diferentes equipos de primera división, y el calentamiento del descanso del partido de los colegas Diego Martínez Ruiz, Adrián Eguizábal, Caro, Iván Campos, Cocroft y Manuel Pombo Fernández. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Como siempre les digo, no se olviden, si no se han suscrito, de suscribirse, de recomendar el canal, así más gente se puede ir informando, enterando, podemos seguir discutiendo estos temas que a tanto nos apasiona el fútbol, y espero verlos nuevamente. Los espero entonces en la próxima. Un saludo, adiós.